Steve, ¿dónde estás? Pues de camino al aeropuerto y de regreso a Londres. No vas a ninguna parte. Necesito que vuelvas ya y te pongas el mono. Tenemos posibilidades de ganar la carrera. Si hay una actuación, un capítulo protagonizado por Steve Soper que prevalezca invariable en las memorias de muchos aficionados, ese se emitió en las 24 horas de Spa-Francorchamps 1992. Con los últimos lances del gran evento belga aún por definir, Steve Soper se recogía de la carrera sin demasiado ímpetu. Su actuación le había dejado descontento, pero el de Greenford tenía la mente puesta en un acontecimiento de muchísima más trascendencia: regresar a Londres para conocer a su hija recién nacida. Lo que menos vaticinó el británico, ya duchado, vestido con su indumentaria de calle y con la maleta en mano, es que aquella llamada cambiaría el curso de la historia, para bien o para mal. Al otro lado del teléfono estaba Gabriel Raffanelli, director del equipo Bugatti, para el que Soper había estado corriendo aquel día sobre el trazado belga. Uno de los BMW M3E30 Sport Evo del equipo Bugatti, el que había prevalecido con vida hasta el final, estaba capitaneado por Jean-Michel Martin, Steve Soper y Christian Danner, siendo este último quien en principio ejecutaría la estrategia final del clásico belga de 24 horas. Al director del equipo, Gabriel Raffanelli, le conocían como Gabs, y aquel día sabía que necesitaría recurrir a su piloto estrella para tener un seguro con alto porcentaje de éxito. El equipo Bugatti colocó dos M3 Sport Evo sobre la pista aquel agosto de 1992. El número 5 es el que nos ocupa, el que Soper condujo hacia la victoria, y un segundo con dorsal 6 que estuvo dirigido por Armin Ane, Bernard Begin y Eddie Jussen. Ese coche pereció casi al final del evento, tras haber rodado durante 503 vueltas. Solo a falta de 10 vueltas le separaron de encontrarse con la ansiada línea de meta. Dicen las malas lenguas que tras una acalorada discusión telefónica, Raffanelli logró salirse con la suya y convencer a Soper para que se enfundara el mono, por segunda vez aquel día, por cierto. La parte más espinosa del plan se había resuelto. Ahora solo quedaba por programar un ataque que resultó sin lugar a dudas en uno de los finales más explosivos del enduro belga hasta la fecha. El propio Steve Soper había declarado que no era precisamente un entusiasta de los eventos de 24 horas. Irónicamente, sería él mismo quien tenía menos expectativas de éxito en aquel encuentro. El glorioso M3 Sport Evo había sido el irrevocable protagonista del evento. Hasta 5 unidades se vieron en pista repartidas entre dos equipos, todas ellas liderando buena parte de la carrera, aunque una vez llegado el ocaso del evento, solo dos fuesen las supervivientes, la del equipo Bugatti ya reseñado y la de Sneider, con un reparto de lujo formado por Joachim Winkelhock, Eric Van de Poel y Alfred Heyer. Superada la medianoche del sábado, la carrera estaba siendo gobernada por el M3 número 3 de Sneider. La ventaja era profusa y los ánimos de Soper tras su regreso especialmente desalentadores. Y no precisamente por haber interrumpido su impaciente viaje a Londres, que también, sino por la ventaja con la que el M3 de sus rivales le separaban de la perspectiva de victoria. Como comentaba anteriormente, Christian Danner era el candidato inicial para ejecutar la estrategia de victoria, o bien para sucumbir ante ella. Por el contrario, Raffanelli presentía que su hombre era Soper. Al menos así lo manifestó tras la carrera. Necesitaba un piloto agresivo y lo suficientemente colérico como para que su conducción rozara los límites del M3. Steve era sin duda ese hombre, estaba muy cabreado y pilotaría al límite porque quería largarse cuanto antes. Le dije que volviera al jodido coche y que hiciese lo que mejor sabía hacer. En principio la situación no se pincelaba muy colorida para el equipo Bugatti. Mientras que el M3 de sus rivales seguía dominando, sobre las 10 de la mañana Soper se vio obligado a realizar una inesperada parada en boxes en aras de realizar algunas reparaciones en la parte trasera de su M3. Aquel infortunio se había compensado por una avería en el árbol de transmisión que le costó al M3 de Sneider 4 minutos en boxes nada menos,
además cuando el crono ya reflejaba justo las 22 horas de carrera. La cosa se equilibraba, y ahora sí Gabs comenzaba a sentir el aroma de la victoria. A partir de este punto, las paradas en boxes y por tanto la cuidadosa medición del combustible comenzaron a conformar los cimientos de toda la estrategia. Organizarse mejor o peor sería un detonante para el desenlace. Es durante la penúltima hora de todas las 24 cuando Sauber entra en escena de nuevo. La previa y acalorada discusión con su jefe de equipo había supuesto un punto de inflexión para catapultar al Sport Evo hacia la línea de meta. Cuando entré en el coche conduje como un loco. Estaba cabreado y quería terminar cuanto antes. Piloté aquel M3 como en condiciones normales no lo hubiera hecho jamás. Las prodigiosas manos de Sauber empezaron a hacer sangre del M3 de Snaiza, pilotado en ese momento por Eric Van de Poel. Cuando Sauber entró en la pista, Van de Poel le sacaba unos 2 o 3 segundos por vuelta, pero en pocos minutos Sauber empezó a posicionar sus tiempos por delante, en 3, 4 y hasta en 5 segundos. Se abría la veda y empezaban los imparables recortes del crono. Este hecho en sí tenía en cierto modo un alegato. Los problemas de Van de Poel se hallaban al otro lado de la radio, donde Charlie Lamb, director de Snaiza, insistía rotundamente en aligerar la marcha para reservar combustible y así evitar una última entrada al pit lane. Yo había competido en algunas carreras del grupo C y aprendí algún que otro truco para ahorrar combustible. En principio creía poder conseguirlo, pero Charlie comenzó a ponerse nervioso y fue demasiado estricto con el combustible. Así lo afirmó Eric Van de Poel. Entonces quedaban 15 minutos para cruzar la línea de meta, unos exiguos 15 minutos que impacientaron aún más la situación cuando la radio dejó de emitir señal y Van de Poel atisbó en los tableros de Snaiza la palabra slow, lento. Era un mensaje contundente, debía pilotar sin sobrepasar ciertos regímenes de revoluciones si quería que el combustible restante le procurase alcanzar la línea de meta. Eric Van de Poel se hallaba a bordo de un poderoso M3 que progresivamente iba sumando segundo tras segundo a cada vuelta que acumulaba el trazado belga. El piloto no daba crédito a la lentitud con la que se veía obligado a pilotar, y más con un poder de tan alto rendimiento bajo su pie derecho. Y para más INRI, durante el transcurso de la noche habían empezado a manifestarse los problemas de comunicación con la radio, hasta que al final esta dejó de emitir. Estaba en un punto en el que las instrucciones recibidas mediante el pitboard eran confusas y además le llegaban a sus retinas con una vuelta de retraso. Ahora los dos M3 se hallaban a escasos centímetros. Sauber había recortado la contundente distancia que el día anterior le separaba de su rival, pero había recibido el tablero de última vuelta prematuramente, y por ello decidió liberarse de inmediato de las luces traseras de Van de Poel. La lentitud del M3 de Snaiza le permitía abrirse paso por la izquierda. Entonces escrutó la trayectoria y analizó si esta era compatible con las posibilidades de ataque en los albores de la chicane. Era una maniobra factible. Tras el adelantamiento, saldría de estampida por la recta con desembocadura en la Source, observando cómo se alejaba el Snaiza por su retrovisor. En teoría este era el plan, pero Van de Poel no iba a poner las cosas tan fáciles. Se defendió cerrando el paso izquierdo y la maniobra terminaba con Sauber acariciando ligeramente el costado de su M3 en plena curva. Van de Poel mantuvo el tipo, tuvo un breve encontronazo con el césped y retomó posiciones, pero el desenlace era inminente. Cuando a la salida de la segunda curva de la chicane Steve Sauber logró situarse en paralelamente al M3 de Van de Poel, la recta hacia la Source hizo el resto. El Bugatti era más rápido y además su pedal derecho no se veía limitado por terceros. Al tomar la curva número 1, la Source, el británico ya estaba en cabeza, y ni quiero imaginar los pensamientos en aquel momento de un Van de Poel corriendo con el pie más liviano de su carrera. Después de unos minutos de intensos efectos, de indecisiones y de apremio, la fiesta no se dio por finalizada. Al alcanzar la línea de meta, en la penúltima vuelta, y casi como un suceso atiborrado de ironía, como un chiste de mal gusto, Van de Poel recibe en su tablero el mensaje: «Attack».
Teniendo en cuenta que el aviso llegaba con una vuelta de retraso, los ataques del Snaiza ya solo supondrían sus últimos coletazos. Se puso en entredicho la propia salud del piloto, lo cual se decía que estaba exhausto. El propio Eric desmintió tal cosa. Él mismo achacó la derrota única y exclusivamente a la pérdida de la radio. Para añadir más ironía al asunto, después de tanta reserva, de tanta previsión, cuando el M3 de Van de Poel terminó la carrera en segundo lugar, su tanque de combustible aún conservaba algo más de 2 litros de gasolina. Los últimos esfuerzos fueron en vano. El M3 de Snaiza montaba una relación de transmisión más larga en aras de ahorrar combustible, mientras que los del Bigazzi se decantaron por una tonalidad más corta y por tanto más dinámica. A pesar de todo, solo medio segundo fue la diferencia entre ambos BMW. Tanto Lam como Van de Poel reconocieron que aparte de la repercusión de la radio, la táctica elegida no fue la mejor. Y como no podía faltar una anécdota en un evento de tal magnitud, aquel agosto, un malhumorado Sauber, ahora ya más tranquilo, tuvo una ración triple de ducha. Fue la propia degustación del champán en el centro del podio la primera, una posterior en los vestuarios y una tercera donde fue arrojado un estanque de barro en el paddock. Al final Steve Sauber pudo regresar a Londres y conocer por fin a su hija recién nacida, pero lo hizo con un nuevo trofeo en su haber. Y es que ya se sabe eso que dicen, que los niños siempre llegan con un pan debajo del brazo. Bueno, llegamos a la pregunta de hoy, que es la de Juan Carlos Castro Cao 5791. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Te mando un saludo desde aquí. Y me habla sobre la película de Ford vs Ferrari. Comenta así pues, un poco sobre las licencias de los guiones de este tipo de pelis. Y bueno, al final haciendo referencia a una de las escenas de la película en la que Ken Miles le explica a su hijo lo que sería la vuelta perfecta y tal, pues me dice que en qué circuito y con qué coche sería la vuelta mágica, que como dijo Fangio después de su remontada en Nürburgring en 1957, te ves a ti mismo desde el otro lado del espejo. Bueno, en aquella carrera le apodaron el Meister, que es algo así como maestro en alemán, creo. ¡Buah, qué grande Fangio! El piloto con más talento y habilidades de todos los tiempos, por cierto. Pues me ha gustado la pregunta porque he sabido la respuesta al instante. Mi vuelta ideal sería el Mud Panorama, en Australia, por supuesto. Mi circuito favorito de todos los tiempos. Adoro esa pista y conozco cada curva, cada frenada, cada peralte al milímetro. O sea, de hecho, en simuladores como Forza es el único circuito en el que he conseguido hacer todas las trazadas perfectas. Como sabréis los usuarios de Forza, este simulador te va marcando cuando haces la trazada perfecta, pues te le indica arriba. Pues el Mud Panorama lo he conseguido varias veces. He llegado a correr ahí durante 3-4 horas seguidas, intentando emular una etapa de Bathurst. Bueno, haciendo pausas y tal, pero me apasiona, me encanta. Y el coche ideal, aunque no lo creáis, sería el Holden Commodore, el VP, el grupo 3A de Peter Brock, bueno, el HRT, el Holden Racing Team, que básicamente porque Peter Brock es sin duda mi piloto de turismos favorito, me encantaba Peter Brock y está en mi top 5 de pilotos ideales, es un ídolo para mí. Esta era, bueno, como sabréis, es la fórmula del 93, la de vehículos de producción australiana con motores V8 de 5 litros, que es lo que después sería la V8 Supercars. Me gusta también muchísimo el Ford, el EV Falcon de Dick Johnson, pero me tira más Holden por su historia y obviamente por a quien representa. Para mí sería un sueño hecho realidad, la verdad, poder dar una vuelta en Mud Panorama y creo que lo haría bastante bien. Muchísimas gracias, compañeros. Estamos creando una comunidad increíble de gente que entendéis de automovilismo, de gente que tenéis buen rollo, de gente participativa y eso, la verdad, que es un orgullo para mí. Bueno, agradeceros que sigáis compartiendo en todos los sitios que podáis, que le deis like para que la comunidad siga creciendo como hasta ahora. Activad la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Subo short, subo vídeo, subo un post diario en Instagram, os cuento curiosidades, anécdotas, cosas que creo que pueden ser interesantes y dejarme la pregunta para el próximo vídeo, que no puedo responder a todas, pero hay algunas que me quedo con muchas ganas. Podéis repetirlas en el siguiente vídeo y puede que las seleccione, porque hay preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias de nuevo y un saludo, Masters.